Entonces, ya más o menos sabemos un poco el debate, o los problemas que tiene esta tensión. Entonces, la pregunta a ustedes dicen, bueno, ¿esto es compatible con estos tratados que mencionamos antes? Usted tiene que hacer una lectura, una interpretación del 75 ISO 22, en conjunción con el 31 y en conjunción con el 27. Entonces, hay varios elementos que hay que ver, que está presente en el texto de Viscardi, que está presente en los fallos. ¿Ustedes qué pudieron ver, qué pudieron rastrear sobre eso? ¿Qué dice el derecho argentino sobre esto? ¿Qué interpretación hacen ustedes del derecho argentino? Se supone, se supone en la teoría, o sea, si vamos a la parte teórica, que como estos tratados tienen jerarquía constitucional, no pueden ir contra la Constitución porque aparte se supone que hicieron un control de constitucionalidad y convencionalidad, por lo cual ninguno de los dos se contradice y aparte también supuestamente son complementarios, dice. No es que ni uno deroga al otro, ninguno de los dos se derogan entre sí. O sea, esto es en La la teoría, Constitución porque nos manda... para mí no es así, o sea, no sé si se podría hacer una interpretación súper armoniosa, porque para mí siempre en algún punto se le va a dar relevancia a alguno, o ya sea a la Constitución o a los tratados por encima del otro. Es más, o sea, hay fallos que siempre, o sea, por ejemplo, Fontevecchia le da como una preeminencia al derecho interno diciendo no, la Corte no es internacional, no es una cuarta instancia, por lo cual no podría revocar lo que dice la Corte Suprema nuestra. Ok. Pero si vamos a la teoría, a lo que se dice la mayoría, se supone que no podrían estar en contradicción y no sería inconstitucional. Agustina menciona un punto que es importante, que es, en principio, el artículo 75 nos dice que los constituyentes hicieron un test de compatibilidad, entendieron que así era, y que, por lo tanto, los jueces, cuando tienen que resolver conflictos concretos, lo que tienen que hacer es promover una lectura armónica. Es decir, cuando hay conflictos, tienen que buscar evitar esos conflictos, sino tienen que entender o promover una lectura, una interpretación que sea de compatibilidad, en principio. Entonces, pareciera que los jueces, la Constitución le dice a los jueces, es algo así como, trata de no entender el artículo X con el artículo Z como incompatibles. Hace un esfuerzo interpretativo de verlo como complementarios y armónicos. Eso sería una postura y que creo que ha sido, en principio, la mayoritaria. Si bien hay casos o votos particulares donde Belucio, Fait entendieron que esa lectura no es tan así, que es una lectura que hacen los internacionalistas, pero que los jueces tienen el deber de hacer ese test de compatibilidad en el caso concreto, sin esta promoción de la lectura armónica. Entonces eso podría ser un primer punto que está presente dentro del debate sobre el artículo 75 y Una, 72. una aclaración, porque una cosa es la postura, la interpretación armónica, y otra cosa es lo que planteó Agustina y está hablando Patricio, de que lo que dice, por ejemplo, la Corte en Monjes contra UBA, de que el constituyente hizo un análisis de compatibilidad al momento de sancionar el artículo 75 y 122, estableciendo de que no hay ninguna contradicción, con lo cual no, eso es una norma que hay que aplicar, hay que buscarle la forma para que no tenga contradicción. Esa es una postura, ¿está bien? Y otra cosa es la interpretación armónica que se impone siempre, ¿está bien? De que, bueno, aunque eso no fuera así, hay que tratar de que las estipulaciones de un texto que tiene la misma jerarquía están en armonía, ¿está bien? Pero hay veces que no están en armonía, como en este caso. En este caso tenemos tratados internacionales
que prohíben discriminar por nacionalidad, y tenemos la Constitución, el artículo 14 y el artículo 20, que discriminan por nacionalidad. Ese es el caso. ¿Qué hacen? ¿Qué quiere decir ahora condiciones de su vigencia? ¿Qué quiere decir ahora jerarquía constitucional? ¿Qué quiere decir ahora complementarios? ¿Y qué quiere decir ahora no derogan parte alguna de la primera parte? Esa es la resolución del caso, y para saber eso tenemos que aplicar el 27, el 75, inciso 22, el 31, y ver la jurisprudencia de la Corte. Y ahí también tiene importancia esta tensión que marcaba Patricio, por eso la marcó, entre democracia y límite, ¿está bien? Porque si ni siquiera reformando hay dos formas, es decir, no, el límite, y otra de la democracia. Bueno, si ni siquiera puedo reformar la Constitución, ¿entienden cómo viene la discusión? Ahora los escuchamos a ustedes y a Patricio. Yo tengo una consulta respecto a lo de condiciones de su vigencia, que creo que ahí puede haber, tratando de retomar lo que debatíamos hace un ratito, respecto a la soberanía y la democracia, y cómo se puede entender esta discusión. ¿Las condiciones de su vigencia las interpretan los órganos que interpretan el tratado? ¿O qué representa condiciones de su vigencia exactamente? Esa es la consulta, porque creo que ahí puede haber algo que genere alguna incompatibilidad, quizá entre lo que en su momento el constituyente interpretaba como normas del tratado y lo que después termine interpretándose que implica cada una de las cláusulas del tratado. Si es que la interpretan los órganos. Es interesante. Y vamos a ver cómo la jurisprudencia argentina fue cambiando, fue mutando lentamente en la interpretación de lo que significa. Y ahí yo creo, me adelanto una clase, pero quiero que lo tengan en cuenta para la próxima clase, qué tipo de interpretación utilizamos. Uno podría decir, bueno, entonces si queremos ver qué significa condiciones de su vigencia, tenemos que ir al originalismo. Tenemos que ir y decir qué se entendió por condiciones de su vigencia en la Convención Constituyente. Entonces vamos a los debates, vamos a las opiniones de los juristas que participaron, y ahí vamos a poder encontrar el alcance real de lo que significa condiciones de su vigencia. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en Giroldi ustedes tienen una primera interpretación que dice algo así como, bueno, significa lo que los tratados dicen, o sea, el texto, y de la forma en que nosotros los adoptamos en el derecho interno. Entonces, eso en principio sería como las reservas, las declaraciones interpretativas, y eso, por ejemplo, es lo que dijo Rosati, yo me acuerdo, cuando asumió, creo que en un programa de TN, y él le preguntan sobre el derecho interno y las condiciones de su vigencia, y él dice, no, claro, nosotros lo que quisimos decir en ese momento, cuando estamos ahí en la convención, era, no se nos cruzó por la cabeza lo que pasó después, sino que significa, básicamente, el tratado y básicamente más las declaraciones y las reservas. Ustedes saben más o menos qué significa esto, vamos a ir viéndolo. Sí, Nico. Para condiciones de su vigencia, primero, es un término que nadie sabe qué quiere decir, ¿está bien? Porque no surge, no hay registros en la convención, hasta donde yo sé, que se haya discutido exactamente qué querían decir con condiciones de su vigencia, y a su vez tampoco estaba en ningún texto constitucional previo, o sea, es un término, algunos lo ven que lo sacaron del derecho brasileño, no se sabe exactamente qué quiere decir condiciones de su vigencia. Es lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, un término jurídico indeterminado, ¿está bien? Hay que llenarlo de contenido, con lo cual
esa pregunta de qué son las condiciones de su vigencia es una de las preguntas de la Constitución y es una pregunta clave para aprobar los exámenes de esta materia. ¿Está bien? Por eso quiero ser lo más claro posible. Todo el mundo está de acuerdo en esto que dijo recién Patricio de Rosati, de que condiciones de su vigencia quiere decir lo que dice el tratado, con las reservas y las declaraciones que haya hecho el país cuando adhirió a ese tratado. ¿Qué son las reservas? Las reservas son cláusulas en donde el Estado que firma un tratado dice yo acepto la vigencia de este tratado, pero, por ejemplo, con la reserva de lo que dice en el artículo 1. Entonces, o el artículo 2. Entonces, la cláusula antidiscriminación yo no la acepto. Acepto todo el tratado, pero a mí no me vengan con que no puedo discriminar en razón de raza, de sexo. Todo lo demás lo voy a cumplir, eso para mí no está. Y entonces, esa reserva es como que no existe ese artículo, existe en el plano internacional, pero ese país no acepta ese artículo, eso es una reserva. Una declaración, en principio es una declaración interpretativa, en donde dice, bueno, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño, la Argentina dictó cuando lo asumió, hizo una declaración interpretativa y dijo, bueno, para mí niño es desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Entonces, la Argentina entiende que cuando la Convención habla de niño, habla de eso. ¿Está bien? ¿Hasta ahí soy claro? Una consulta, Sí. profe. Sí. Con el principio de reserva, ¿no? ¿Sabe cuál podría ser el máximo que te podés reservar? Porque sería medio extraño. Digo, me reservo todos los artículos, pero igual firmo el tratado. Una idea así, ¿no? Bueno, eso es un debate dentro del derecho internacional que es relevante, tal vez no tanto para lo que estamos queriendo contestar, pero en principio existen límites teóricos y también incluso legales dentro de los tratados sobre qué tipo de reservas son aceptables o no. Pero sí, esa preocupación que vos tenés suele ser recogida tanto por la teoría como por la práctica de los tratados de derechos humanos. Entonces no puede ir en contra del fin, del tratado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tal vez lo podamos discutir en otro momento, pero es un tema relevante. Bueno, hay límites a eso. Pero, sí. perdón, Pato, efectivamente hay límites, pero en principio los estados son soberanos. Ustedes tienen que tener en cuenta que Naciones Unidas no es un congreso de países, no es que decidimos las cosas por mayoría, no, cada uno es soberano, ¿está bien? Con lo cual, yo te agarro la convención fulano y entiendo esto, o te voy a cumplir esto. Puede ser que el órgano de control me diga, no, usted no, el artículo 2 de la Convención Americana, que es la cláusula de antidiscriminación, no puede, el 1, perdón, no puede, es núcleo duro del tratado. Bueno, entonces no lo firmo. ¿Está bien? No. O sí, o hagan lo que quieran, yo lo tomo, yo voy a aplicar esta convención. Después no te reconozco a vos autoridad, yo la aplico, pero no voy a aplicar. Eso está, en principio, es parte del ejercicio de la soberanía del Estado, más allá de los problemas que tenga a nivel internacional. Ahora, el caso que estamos resolviendo está jugando en el plano del derecho interno, ¿está bien? No, olvídense de los problemas de derecho internacional. Bueno, entonces, una primera interpretación de qué significa esto de condiciones de su vigencia fue la que mencionamos recién. Para que termino. Va, seguilo vos. No, entonces, eso en principio pareciera ser una posible. Nadie discute que eso signifique condiciones de su vigencia. Sin embargo, también van surgiendo otras dudas. Van surgiendo la duda de si, bueno, Argentina tiene que seguir la interpretación que hacen los órganos autoritativos a nivel internacional o a nivel regional, o no. Solamente en los casos donde Argentina fue parte, o no. En todos los casos, incluso las opiniones consultivas, tiene que seguir Argentina la interpretación que se hace, por ejemplo, del derecho a la vida en tensión con la autonomía. Entonces, esos casos
se va ampliando el mundo en donde tenemos desacuerdos sobre qué significa condiciones de su vigencia. Ha llegado a discutirse si, como decíamos con Federico, si la recomendación general 31 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es obligatorio a la hora de leer o interpretar, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Entonces, esos debates son los más jugosos. Entonces, nadie discute que los tratados, que el texto de los tratados y las reservas y las declaraciones interpretativas son las condiciones de su vigencia. Pero también uno podría decir, bueno, los dictámenes de la Comisión Interamericana, los fallos de la Corte, las recomendaciones del Comité DESC. Entonces, uno puede ir ampliando así el avance o el alcance de las condiciones de su vigencia, y en cierta medida uno va perdiendo capacidad soberana y democrática de interpretar qué significan los derechos humanos. Entonces, eso, por ejemplo, se ve muy bien en el caso Bulacio, en el caso Simón, donde se fue aumentando no solamente qué significa el derecho internacional, sino también qué grado de obligatoriedad tiene para nuestro derecho. Entonces, en principio, muchos fueron discutiendo sobre, bueno, los casos donde Argentina es parte, y se hace una lectura de un artículo de la Convención Americana. ¿Es obligatorio para Argentina? En el plano internacional queda claro que sí. Argentina tiene que respetar esa decisión. Pero muchas veces las cortes nos dicen, bueno, usted tiene que adaptar su derecho interno y su interpretación constitucional para que en el caso futuro esto no suceda. No se repita, por ejemplo, la violación al derecho de debida defensa. ¿Se entiende esto? Entonces, a medida que uno aumenta el alcance del derecho internacional y la obligatoriedad de ese derecho, se va perdiendo control democrático sobre qué significan los derechos humanos. Entonces, la pregunta es ver cómo todo eso se manifiesta en este trabajo, en esta pregunta en particular. Digo, porque después cuando al momento de corregir somos bastante severos en este punto, ¿está bien? Condiciones de su vigencia es las reservas y las declaraciones, y la Corte ha entendido en una línea jurisprudencial que viene dando Patricio, que empieza, si quieren, en Giroldi, Bramajo, Arancibia Clavel, Simón, Bulacio, Derecho, Carranza Latrubese, bueno, hay toda una línea jurisprudencial en donde la Corte ha entendido que condiciones de su vigencia es que en la Argentina ese tratado internacional rige de la misma forma que rige en el ámbito internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que entiendan los órganos de aplicación del tratado, que ese tratado dice o implica o cómo se aplica, de esa forma se aplica el tratado en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Corte Interamericana entiende de que la vida implica tal definición, cuando aplico la Convención Americana en la Argentina, tengo que seguir el concepto de vida que tiene para la Corte Interamericana. Si el derecho de defensa para la Convención Americana es, no sé, que tenga un abogado, ese piso ahora en la Convención Americana rige en la Argentina, ¿está bien? Eso empezó siendo, como dijo Patricio, en Giroldi empezó diciendo que, bueno, las decisiones de la Corte Interamericana son una guía interpretativa, está bien, al principio era una guía de interpretación, entonces lo teníamos en cuenta, está bien, cuando tenemos que aplicar la Convención Americana a un caso, bueno, vamos a tener en cuenta lo que dice la Corte Interamericana. Las opiniones consultivas son tienen mejor arraigo en el texto de la Convención en cuanto a su obligatoriedad, ¿está bien? Pero los fallos, igual está todo en la discusión, pero los fallos de la Corte no dicen en ningún lado que son obligatorios para los estados que no fueron parte del caso. La Corte empezó diciendo en Giroldi que
es una guía interpretativa, entonces lo que viene diciendo la Corte Interamericana lo tengo en cuenta, es una fuente calificada de interpretación. ¿Me siguen hasta acá? Y después, en Arancibia Cabel, Simón, la Corte dijo que lo que dice la Corte es obligatorio. ¿Está bien? Entonces dice, si la Corte estableció que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, son imprescriptibles. En la Argentina son imprescriptibles. ¿Está bien? Eso es el salto que después da la Corte. La Corte entonces entiende de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es de obligatorio seguimiento por parte de los tribunales de la Argentina. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, lo que interpreta la Corte Interamericana, que dice la Convención Americana y las consecuencias de eso, deben ser aplicados por los jueces a través del control de convencionalidad que la Corte lo estableció después, en un caso contra Perú que se llama Almonacid. ¿Está bien? Luego la Corte Argentina amplió eso y dijo, bueno, no solo son obligatorios los fallos de la Corte, también son obligatorios los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Carranza-Latrubes. ¿Está bien? Entonces, y después aplicó esta línea en dos fallos, en Derecho y Bulacio, en donde ahí ya la situación es más compleja porque le aplica a personas que no habían sido parte en el pleito internacional consecuencias de esas decisiones, pero vamos a dejarlo por un lado, vamos a dejarlo al margen un poquito. Condiciones de su vigencia empezó a querer decir, y quiere decir hoy, que las decisiones de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y los órganos de cada uno de los tratados son obligatorios, son de interpretación obligatoria para entender qué dice cada uno de esos tratados. Eso quiere decir hoy condiciones de su vigencia, más allá de que no es una verdad revelada, es una construcción que fue haciendo la Corte a través del tiempo y es muy discutida. ¿Por qué es muy discutida? En parte, o en gran parte, porque lo que hace es sacar el poder de decisión de la interpretación del derecho a los jueces nacionales y a los estados nacionales. Entonces, el ámbito de lo que venía diciendo Patricio de la democracia, el ámbito de la precondición, cada vez la precondición es más grande, ¿está bien? Y los límites de los derechos, la interpretación de qué quiere decir cada cosa, los jueces de la Argentina, la Corte, esta doctrina, se lo da únicamente a los entes internacionales, y eso es parte de lo que entra en conflicto en Fontevecchia, pero solo en parte. ¿Está bien? Digo para ser claro en qué quiere decir condiciones de su vigencia, porque después preguntamos, ¿qué es condiciones de su vigencia? Y nadie sabe qué es condiciones de su vigencia, y nosotros nos ponemos incómodos. ¿Está bien? Perdón, Patricio, por la intromisión. Esto es particularmente importante, porque si uno pudiese decir que existe un ámbito de los derechos constitucionales, por un lado, y los derechos humanos internacionales, por otro, uno, bueno, podría decir, bueno, esta objeción democrática es salvable. Sin embargo, básicamente todos los derechos constitucionales son a la vez derechos de los tratados internacionales. Entonces, lo que termina pasando es que toda la interpretación, o la palabra final sobre qué significan esos derechos, termina estando en manos de cortes que tenemos muy poco control, comités, que son comités de expertos que uno no sabe cómo llegan a esas interpretaciones. Entonces, básicamente, me costaría pensar en un derecho constitucional que no sea al mismo tiempo un derecho internacional de los derechos humanos, y por lo tanto se magnifica este problema democrático muchísimo. Entonces, con la llegada de Rosenkrantz, ya venía siendo muy crítico, lo mismo Rosati, de la interpretación que se venía haciendo del artículo 75 y 122, o del concepto de condiciones de su vigencia. Muy críticos porque justamente lo que decíamos antes, ellos decían, Rosenkrantz con un argumento más filosófico, y Rosati con un argumento más interpretativo, diciendo, bueno, esto se fue de las manos. Lo que nosotros entendíamos, o lo que debería entenderse por condiciones de su vigencia, no es lo que hoy la Corte está haciendo, hasta el 2015.
básicamente haciendo vinculante, obligatorio, cada una de las interpretaciones que se dan de los tratados de derechos humanos a nivel internacional. Estamos perdiendo acá la capacidad de hacer una propia interpretación de los derechos, de los derechos humanos. Por eso, su llegada a la Corte con Macri provocó un cambio sustancial en la interpretación de todo esto. O por lo menos se empezó a escribir una nueva página de la relación entre la Constitución y los tratados, que fue el fallo Fontevecchia. ¿Alguno de ustedes lo pudo leer para otra materia? ¿Lo pudo leer para o lo que dice Viscardi? ¿Se acuerdan un poco qué es lo que sucedía? Hola, sí, a ver, Marco. estoy acá con esto que lo estoy revisando, así un poco lo que resalté. Y sí, cuenta un poco cómo en primer lugar creo que lo tenían que reparar a Fontevecchia, si no me equivoco, ¿no? Y quedaba sin reparar y la Corte Interamericana instaba a realizar las reparaciones. Y en ese sentido, después la Corte Suprema, reponiendo los hechos, ¿no? Decía que como que no, y que eso era... De vuelta, sigo sin entender esta idea de como que es como una cosa juzgada y deja de ser una cuarta, no sé, no vendría a ser una cuarta instancia, a lo que la Corte le responde algo así como que dificultaría, digamos, tornaría incierto el acceso a la justicia en el sistema interamericano, porque ¿para qué vas a ir y hacer todo el proceso si después no te van a reparar? Claro. Entonces, tiene como Pero, todo... ¿de qué se agarra, Marcos? ¿De qué artículo constitucional se agarra la Corte? Para decir Se agarra el 27, ¿o no? ok, Manuel, ¿cómo andas? Sí. ¿Bien? Bueno. ¿Qué dice el artículo 27? Y que dice que hay un principio, que la Constitución tiene un principio de derechos públicos que no pueden ser reformados por tratados internacionales. Ok. ¿Y No me eso qué acuerdo igual que impacto dice. tiene? Bueno, ¿Cuál sería? y el impacto sería que en Fontevecchia, o sea, la decisión de la Corte, como es parte de los derechos públicos que no se pueden violar, en este caso por tratados internacionales, bueno, la Corte Interamericana estaba ampliando sus competencias, ¿no? Está mal igual. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? ¿Cómo le va? Buen día. Yo tengo, Josué. si bien entendí, es que es como que la Corte Interamericana estaba haciendo como una cuarta instancia, cosa que perdería la jerarquía que tiene la Corte Suprema, y es como contradictorio eso, ¿no? O sea, hay una instancia superior a lo que nuestra Constitución reconoce a la Corte Suprema como jerarquía suprema, y que no puede juzgar, o otro organismo no podría juzgar lo que ellos ya juzgaron, digamos. Josué, ¿qué es lo que le Sí. pedía la Corte Interamericana que haga a la Corte Suprema Argentina? Que el fallo que tenían a favor del expresidente, o sea, que lo anulen y que le saquen o sea, lo que había fallado a favor del demandante, digamos, ¿no? Que La quede Corte nulo. quería que dejen sin efecto la condena civil que le habían impuesto a Fontevecchia. Claro, sí, sí. Martina, ¿vos querías también agregar algo? Eso mismo, que tenía una indemnización que pagar la Menem por la supuesta publicación que hizo y le obligaba a anularla, por lo que, bueno, se pedía que deje sin efecto esta indemnización que debía pagarle a Menem. Ok. Entonces, ahora aparece un nuevo artículo en todo esto que parecía no estar muy presente en la interpretación que hacía la Corte sobre la relación entre derecho internacional y derecho constitucional. Es el artículo 27, que habla de esto de los principios de derecho público y cómo esto afecta la jerarquía de los tratados de derechos humanos. Es interesante esto porque
pareciera ser como un nuevo reclamo a favor de la soberanía política. Otros lo podrían ver como una medición de virilidades entre la Corte Suprema y la Corte Interamericana. Pero bueno, vale la pena tratar de leerlo a la mejor luz y ver cómo afecta el artículo 27 a toda esta línea jurisprudencial que mencionaba Nico, que le terminó dando un alcance muy grande al derecho internacional. En principio, parecería ser importante determinar cuáles son los derechos o los principios de derecho público. Y eso es como casi como determinar cuáles son las cláusulas pétreas, como muy difícil, o va a quedar en manos o va a depender de nuestras convicciones, cuáles son los rasgos identitarios de nuestra comunidad política y los rasgos identitarios de nuestro derecho constitucional, o las prácticas constitucionales más asentadas en nuestra jurisprudencia. Pero fíjense, en el caso Arancibia-Clavel, la Corte podría haber argumentado algo así como, bueno, los principios de derecho público nos dicen otra cosa, en cierta parte. Podrían haber intentado decir algo así como, bueno, el debido proceso, la defensa en juicio, etcétera, son principios de derecho público. Pero bueno, en toda esa línea no se hizo mención a este artículo 27. Entonces, parecería ser importante tratar de determinar qué significan estos principios de derecho público. Sí, Nico. No, ahí había una pregunta en el chat bueno, aparece resumido el nombre, Meli, no sé. Efectivamente, lo que dice la Corte en Fontevecchia, que tampoco lo dice del todo, pero ese razonamiento de que el artículo 27, que hay principio de derecho público que los tratados no pueden violar, efectivamente implica que los tratados son de segundo orden frente a la Constitución, frente a esos principios de derecho público del artículo 27. ¿Está bien? ¿Por qué digo de segundo orden y Patricio mueve la cabeza? Porque si se imponen los principios de derecho público, que nadie sabe bien quiénes son, ¿está bien? Quiere decir que los tratados no son tan supremos como esos principios de derecho público, ¿está bien? Por ejemplo, porque el artículo 27 a su vez tiene algunas características interesantes que la Corte no se hace cargo en Fontevecchia. ¿Qué dice el artículo 27? Es muy cortito. Dice, el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos por esta Constitución. La Corte, Rosenkrantz, que es muy amigo del textualismo, ¿está bien?, en la interpretación, cuando falló en Fontevecchia, se olvidó un poquito de sus convicciones literales, porque el artículo 27 hace referencia expresa, en cuanto a estos principios de derecho público, a tratados con potencias extranjeras. La Convención Americana no es un tratado con una potencia extranjera, ¿está bien? Y además, que estén destinados a afianzar relaciones de paz y comercio. La Convención Americana no tiene como fin afianzar la relación de paz y comercio con ninguna otra nación, con lo cual, el artículo 27, si uno hace una interpretación textual del artículo 27, y uno ve el artículo 31, y ve el artículo 75, inciso 22, que dice que tienen jerarquía constitucional, digamos que es difícil sostener que por el artículo 27 los tratados internacionales de derechos humanos ceden ante algunos principios de derecho público que nadie conoce y que la Corte solo encontró como principio de derecho público inmodificable su carácter supremo, ¿está bien? No el derecho de defensa de los particulares, todo lo demás no es derecho público, establecido por la Constitución. Lo único que es derecho público establecido por la Constitución es su supuesto carácter supremo, ¿está bien? Que a su vez tampoco implica de que sea supremo a nivel nacional, no implica que sea supremo en la esfera universal. Si hay un tribunal internacional marciano, ¿qué coño tiene que ver con que la Corte sea suprema en el ámbito nacional? ¿Está bien? Con lo cual, digo, pero lo interesante del fallo, Fontevecchia, no es estrictamente esto que sería para criticar el fallo, ¿está bien?, sino
que lo que viene a decirnos Fontevecchia es atraer en alguna forma la discusión a lo previo al 94. ¿Está bien? Eso es lo que nos interesa de Fontevecchia. Yo con Fontevecchia, la verdad que me parece pésimo. Me parece pésimo Arancibia Clavel, ¿está bien? O sea, no, me parece pésimamente fundado. Aclaro que soy abogado querellante en causa de lesa humanidad, soy parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, digo, pero no me gusta cómo se argumenta el fallo. Me parece que los crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles por otras razones, no simplemente porque la Corte Interamericana lo dijo en Barrios Altos. Me parece raro ese argumento. Pero digo, más allá de esa discusión, y más allá de que yo creo que el fallo, que quizás, Pato, acá tengamos una diferencia, yo creo que el voto de la mayoría de Fontevecchia está mal fundado, en particular por esta razón. Y en segundo lugar, porque el carácter, si quieren, de cuarta instancia de la Corte Interamericana, si lo quieren ver así, ¿está bien?, está establecido expresamente en la Convención Americana, en el artículo 63, inciso 1, ¿está bien? Con lo cual la Argentina aceptó que la Corte Interamericana pueda disponer ese tipo de reparaciones al Estado Nacional. Y de hecho, lo hace todo el tiempo cuando el acto estatal de violación de derechos fundamentales es un decreto o es cualquier otro que no sea una sentencia judicial de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque lo que importa a nivel internacional es el incumplimiento del Estado Nacional, de cualquiera de sus poderes respecto de una cláusula del tratado. ¿Está bien? No importa si es un decreto del Poder Ejecutivo, una ley del Congreso o una sentencia de la Corte. Por ejemplo, si se condenara a muerte a una persona, me condenara a muerte a mí, y la Corte Suprema la confirmara, esa condena implica una violación a la Convención Americana que impide la pena de muerte. Entonces, no pueden tocar nada salvo las... Entonces, sí, es inconvencional, pero que lo maten, ¿está bien? No tiene sentido el argumento que utiliza la Corte para decir que no es obligatoria una decisión contra la Argentina, porque distinto hubiera sido el caso Fontevecchia si se hubiera analizado, o la Corte hubiera dicho, no, la verdad que obligatoria la jurisprudencia de la Corte en un caso contra Perú no es, ¿está bien? O sea, será una guía, estará muy bien, pero obligatoria no es. Ahora, que en un juicio donde fue condenado a Argentina, eso no sea obligatorio para la Argentina, es raro, sobre todo porque la Argentina lo aceptó a nivel constitucional, ¿está bien? O sea, y esa atribución de la Corte Interamericana está establecida expresamente en el tratado, no es una cosa que inventó la Corte, que a veces inventa cosas la Corte Interamericana, como todas las Cortes, ¿está bien? Con lo cual, pero más allá de esas críticas a Fontevecchia, yo soy muy crítico de Fontevecchia, hay cosas que me parecen interesantes de Fontevecchia, a mí no me gusta ese seguimiento bobo del derecho internacional, ¿está bien? No me parece bien fundado, pero, y te doy la palabra, Pato, lo que me interesa de Fontevecchia, le damos Fontevecchia para que vean que volvió esa discusión respecto de la primacía del derecho internacional, y que ahora la Corte metió, vamos a ver, después no hubo otro fallo sobre el tema, con lo cual no sabemos si esto va a ser una jurisprudencia consolidada, pero lo cierto es que en Fontevecchia los tratados son inferiores a la Constitución, ¿está bien? Entonces, o por lo menos, si a Patricio no está de acuerdo con esto, o es un hito para sostener, o es un elemento para sostener que la Constitución, la primera parte de la Constitución y los principios de derecho público están por encima de los tratados internacionales. ¿Está bien? Sí, Pato, ahí hay una mano levantada. Podría ser una lectura alternativa, no totalmente contraria, que es algo así como, bueno, los tratados están en igual jerarquía, menos los principios de derecho público. Yo creo que se podría hacer esa interpretación, que es tal vez más minimalista que la tuya, pero no creo que sea contraria a lo que dice en Fontevecchia. Pero en principio... En eso, para divertirnos un ellos poco, son determinados por la Corte, en principio. Ya le damos la palabra a Maxi. Eso implica de que la Constitución, en alguna de sus partes, es superior a la Convención. O sea, el derecho interno es superior al derecho internacional. De fondo está eso. Algunas cosas. No sabemos bien cuáles son. Bueno, está bien, pero el derecho nacional es superior al derecho. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea,
Hasta ahí no tengo problema, porque de hecho los tratados internacionales y cualquier tratado tiene jerarquía constitucional o supralegal porque lo decidimos nosotros. No es que tiene jerarquía porque, con lo cual, si yo pude establecer que los tratados tienen jerarquía constitucional, tranquilamente hago una reforma constitucional mañana y no tienen más jerarquía constitucional. ¿Está bien? O sea, no es que estoy obligado. Pero bueno, es discutible. Sí, Luis, y después sigue Pato. Hay una consulta que me queda, por ejemplo, con esto de Fontevecchia, ¿no? Que la Corte Interamericana dice que no, estaría mal, ¿no? Lo que están haciendo. ¿Tienen algún tipo de poder para sancionar o castigar esta discreción, esta contrariedad que está haciendo la Corte Suprema nuestra, o no? Porque si no tienen ningún tipo de habilidad para castigar, entonces, ¿tienen realmente algún tipo de poder? Creo yo. Formal, el poder que tiene, le contesto y me callo. Lo que pasa cuando la Argentina incumple, un Estado incumple una sentencia, es que recibe una reprimenda, un llamado de atención por parte de la Organización de los Estados Americanos, ¿está bien?, en la Asamblea, y queda sentado que el país incumplió un fallo del tratado. Después no es que te va... ese es el tipo de incumplimiento y genera que internacionalmente quedas expuesto a que violaste la convención. Sí, yo, Luis, te diría que tal vez no tenemos una lógica muy kelseniana de la coacción, y la idea del derecho internacional, más del soft law, del derecho blando, tiene más que ver también con la reputación, el estatus, las reprimendas diplomáticas. Entonces, el derecho no solamente vale porque es coacción, que es muy importante, pero también hay algo de incumplir, al incumplir los países pierden. No será que los invaden, no serán que los obligan, pero fíjate, por ejemplo, lo que pasa con Venezuela. Venezuela que incumplió sistemáticamente y que se retiró, fue perdiendo cierto estatus hacia el exterior, y hoy tenemos opiniones contrarias a lo que pasa en Venezuela. Entonces, no es solamente coacción, que la única manera en que los estados se ven obligados a cumplir. Pensá también en un sistema un poco más amplio. Eso es lo que yo diría, que no es contrario a lo que dice Nico, por supuesto. Tengan en cuenta en este punto que dice Patricio, la importancia que tiene el sistema interamericano en la historia argentina, que fue un hito muy importante cuando la Comisión Interamericana, no la Corte, cuando la Comisión Interamericana hizo una visita a la Argentina en 1979 a recopilar los casos de violaciones masivas a los derechos humanos por parte de la dictadura militar argentina. Eso fue un golpe a la dictadura militar, más allá de que no es que la OEA decidió invadir a la Argentina por las violaciones a los derechos humanos. Lo cierto es que fue un duro golpe para el régimen dictatorial que esas violaciones masivas a los derechos humanos sean chequeadas por un organismo internacional, sean expuestas por un organismo internacional, con lo cual ya el Estado argentino, en realidad los usurpadores del gobierno del Estado argentino, ya no podían sentarse tan sencillamente en un reportaje internacional a decir que los desaparecidos estaban en París, ¿está bien? Porque había un ente internacional con reputación que validaba que en la Argentina se estaban desapareciendo a miles de personas, asesinándolas, torturándolas, ¿está bien? Es muy importante, y por eso, y con esto sinceramente me callo y ya te dejo, Pato, por eso es tan importante y tan sensible en la Argentina este tema, porque el sistema interamericano tuvo y tiene un papel importante en el respeto de los derechos humanos, y también en Fontevecchia se discute, y lo que está de fondo en la discusión esta, es que la historia nos ha enseñado de que los mayores violadores, algunos dicen los únicos, pero por lo menos los mayores violadores de derechos humanos son los estados, y que si uno está comprometido como sociedad al respeto de los derechos humanos, no se puede dejar enteramente
la garantía de su respeto a órganos nacionales. Por eso, en todo el mundo, existen tribunales u órganos internacionales que se ocupan de este tema con determinado éxito o no, determinado mecanismo o no, ¿está bien? Y por lo cual también en Fontevecchia tiene un problema en este sentido, de que en un caso donde vos sos condenado como país y vos no lo cumplís, bueno, eso pone de cabeza todo el régimen de protección de derechos humanos posterior a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿está bien? Porque si depende del Estado cumplir una sentencia, o sea, si depende del que perdió el juicio, cumplir o no cumplir o interpretar de si eso está bien o está mal, bueno, eso pone en crisis todo el sistema de protección. ¿Está bien? A mí me gustaría volver a un tema que había presentado Federico, que es el tema del argumento democrático, o cómo el argumento democrático pierde su fuerza. Y a mí me parece, es una discusión interesantísima, pensarlo, o sea, no teóricamente, sino en la práctica. Entonces, uno podría decir, como dice Federico, como argumentó él, básicamente, bueno, nosotros nos obligamos, consentimos, y básicamente, por lo tanto, Argentina no es que está lesionada su soberanía, sino que básicamente fue a lo que acordamos. Y es un argumento, diría, complicado. Primero en el sentido real, porque uno podría decir, y es lo que pasa, el derecho internacional y los comités y las comisiones y las cortes se vanaglorian de sus interpretaciones creativas, o cómo van ampliando o empujando no solamente el texto de los tratados, sino van haciendo cada vez interpretaciones más expansivas de los mismos. Entonces, yo podría decir, bueno, yo me obligué a esto, pero no me obligué a lo otro. Entonces, yo me obligué a respetar los principios, no sé, de los derechos de las mujeres en Belém do Pará, pero no sé si me obligué a cambiar mi sistema judicial a través del fallo Góngora, que dice, no, bueno, lo que dice el comité de Belém do Pará de expertas es obligatorio. Entonces, hay un grado de consentimiento importante que debilita en parte el argumento democrático, pero también se magnifica cuando cada vez más los órganos internacionales hacen interpretaciones cada vez más fuertes, expansivas, creativas de los derechos. Entonces ahí el argumento democrático vuelve a tomar vigencia, porque digo, bueno, pero si yo no puedo interpretar el alcance de los derechos, ¿qué puedo hacer yo? Como comunidad política, como país, como nación. Entonces, a la vez que se debilita, se vuelve a robustecer el argumento democrático. Y otra cosa, que es lo que diría tal vez Waldron, que algo haya sido electo democráticamente no lo hace, o por el principio de soberanía popular, no lo hace democrático como práctica. La práctica democrática se basa en todo el tiempo decidir nosotros. Entonces, que el control judicial, que los tratados de derechos humanos hayan sido o decididos o incorporados democráticamente, no significa que la práctica en sí sea democrática. Y eso, si quieren ver ese análisis, podrían ver la discusión que da Gargarella sobre Hellman. No lo vamos a dar, es un tema súper interesante y súper ríspido y con un montón de matices, pero si quieren ver este problema de el rol que tienen los países en la interpretación de los derechos constitucionales y de los deberes y obligaciones convencionales, y en qué medida eso choca con las interpretaciones o los alcances que le da la Corte Interamericana o los organismos internacionales, los invito a ver esa discusión que es súper interesante. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo resolvemos después de ver todo esto el caso que teníamos nosotros? Está claro que todo esto tiene que ser dicho para resolver el caso. Entonces, ¿cómo se animarían a
¿Cómo piensan que podrían resolver el caso teniendo ahora ya todas las herramientas? Ustedes son los asesores de Maqueda y ¿qué hacemos? Maqueda en el fallo Fontevecchia había dicho que había que seguir la decisión de la Corte por un tema de seguridad jurídica. Y como ustedes habían dicho que teníamos que fijarnos en las posiciones de los jueces, yo le diría que nada, que hay que seguir ese artículo 27. ¿Cómo? Es que, ¿cuál de los 27? ¿A qué te No, referís, Mari? ay, es que hicimos hace tanto el trabajo práctico que no me lo acuerdo también. Pero no, me olvidé lo que estaba diciendo, discúlpame. Ok. ¿Alguien quiere aventurar o pensar cómo se podría resolver el caso? De vuelta, o sea, uno podría argumentar muchas cosas. Bueno, a ver, voy a aventurar. Dale, Suponiendo que haya caso, porque en realidad no me gusta que haya caso, digamos, Ok. en el reclamo del Bank of America. Suponiendo que haya caso, y sí, a ver, con este criterio para mí que estamos viendo, habría que hacerlo valer, más si asesoramos a Maqueda por el argumento que plantea en Fontevecchia, ¿no? Que él decía, ¿cómo era? Que era lo que trató de decir la compañera, me parece. Justamente el argumento de Maqueda en Fontevecchia era justamente disidente a la mayoría. Ok. Entonces, a la mayoría que justamente planteaba esta idea del artículo 27, ¿no? Ok. Así que... Entonces, Marco, ¿vos qué harías? O sea, yendo de vuelta al trabajo, ¿qué es lo primero que harías para ver esta compatibilidad? Primero, supongo que, bueno, respondiendo, tendrías una posición teórica sobre el rol del derecho internacional, sobre el rol, bueno, del derecho internacional sobre nuestro derecho constitucional. ¿Qué harías después? Bueno, ahí ya todavía me está costando, pero... Pensá cómo organizamos la clase. Primero hablamos de la parte teórica, ¿no? Y Sí. decimos, bueno, hay una tensión que es interesante, que hay que tener una posición al respecto de eso. Y después, ¿qué hicimos? Si quieren participar los demás, también pueden, ¿no? Y después fuimos planteando, digamos, los distintos argumentos en el sentido de qué alcance tenía el fundamento democrático, hasta qué punto... Eso es en teoría, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué hicimos después? Fuimos a analizar o interpretar el artículo 75. También. Eso es muy importante, ¿no? Primero ver qué dice nuestro derecho interno. Entonces dice, bueno, condiciones de su vigencia. ¿Es posible nombrar leyes que nosotros tuvimos? O sea, yo me manejé mirando la Constitución también, y por ejemplo, nosotros tenemos el artículo 25 que habla de los extranjeros, donde nosotros no podemos limitar que vengan a trabajar en el campo, por ejemplo. Entonces nosotros ahí tenemos un problema constitucional. O sea, la Convención Constituyente eso no lo tuvo en cuenta, desde mi punto de vista. Después, internacionalmente, yo nombré, porque me puse a fijarme en la convención, por ejemplo, no sé si me fijé tanto en el pacto, la propiedad privada, ¿qué hablaba la propiedad privada de la convención? Entonces, en el inciso 2 de la convención, hablaba que es posible una... espérame que lo busco porque la verdad yo no me acuerdo, pero ahí en el inciso 2 hablaba de una exclusión, en donde ahí se buscaba un poco la armonía, me parece a mí, que hablamos de la Constitución y internacionalmente, en donde se decía que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnizaciones justas por razones de utilidad pública o de interés social,
Mientras nosotros tenemos esta reforma que es de interés social, porque surgió mismo del pueblo, de empresas, de medianas y pequeñas empresas, donde hubo una masiva formación no me sale nada ahora, donde se juntaron, fue mucho de interés social la reforma, entonces me parece que como que encajaría en este concepto de excepción. Entonces yo creo que internacionalmente no sé si habría tanto problema en hacerla, la reforma. Yo creo que más constitucional, porque nosotros en nuestra constitución ya tenemos otra limitación a esta reforma. Creo que eso no se tuvo en cuenta cuando se tuvo, hipotéticamente en el caso, en la Asamblea Constituyente. Entonces yo en principio, o sea, yendo a lo que dice tanto Marcos como Martina, entonces primero, bueno, la discusión teórica, después la discusión interpretativa de qué significa, cómo juegan el 75 y 22, el 27, el 31, eso parece ser importante, y después de que uno tiene una posición interpretativa ya asentada, dice, bueno, y esta interpretación fue seguida por tales autores, tal jurisprudencia. Yo lo que haría es lo que dijo Martina, es ir al derecho internacional. Porque si tenemos que. Ya tenemos una posición sobre cómo juega el derecho internacional con el derecho constitucional. Pero al mismo tiempo tenemos que ver, a final de cuentas, qué dice el derecho internacional. Porque, en principio, no está claro que los extranjeros tengan el derecho que dice Bank of America que tienen. Porque entonces habría que ver cuál es la jurisprudencia, si hay casos de Argentina, si hay casos o declaraciones interpretativas, o recomendaciones o dictámenes de los órganos internacionales sobre los extranjeros, sobre la igualdad entre extranjeros y nacionales, respecto, por ejemplo, también de la propiedad, como decía Martina. Entonces, ese trabajo es fundamental, porque no puede ser una respuesta genérica diciendo no, Fontevecchia, o Giroldi, o Ekmejian, eso es insatisfactorio. Tienen que hacer un trabajo argumentativo de, si ustedes asumen que el derecho internacional funciona como un límite efectivo al derecho constitucional, deberían poder decir qué artículos, qué recomendaciones, qué normativa internacional estaría en contra de lo que hizo Argentina, en principio. Entonces, ir al derecho internacional para argumentarlo parece ser importante. No solamente que una posición teórica y terminó el párrafo. Fue muy complejo fundamentar esto, me parece. Sí, pero bueno, es parte de la tarea de la argumentación constitucional. Además creo que hay que tener en cuenta de que si nosotros prohibimos que ellos tomen tierras nuestras, no van a querer después tampoco darnos créditos, cosa que nosotros necesitamos en un futuro también, porque nosotros no somos un país desarrollado totalmente. Entonces creo que también eso hay que tener en cuenta. Está bien, yo evitaría ese tipo de argumentos consecuencialistas, que puede ser parte de un razonamiento constitucional, pero diría que en principio tenemos que decir si esto es constitucional o no. Si los jueces tienen que aplicar la Convención Americana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, bla, 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 bla. Después, ¿qué consecuencias tiene? Puede ser un tema debatible. Perdón. Pero en principio tenemos que hacer este análisis legal. Nico, ¿vos querías decir algo? Sí, pero Marcos, ¿qué querías decir? Sí, que, bueno, en realidad entonces si vamos al derecho internacional, pensé que por ahí estaba bueno retomar un argumento que ahora me acordé que había hecho, que en realidad si uno va a la letra del DESC, ¿no? Y al preámbulo en particular, por ejemplo, que era por eso que yo tenía como esta idea de que no haya caso también, en el fondo, que es que el hecho que el DESC, el tratado en realidad, a ver, el preámbulo afirma que el tratado apunta a reconocer los derechos que se dependen de la dignidad inherente a la persona humana. O sea, no hay una idea de... O sea, trataría un poco de armonizar justamente el DESC por ahí con la Constitución. Okay. Y hacer valer ambos, digamos. Bien. A ver, yo lo que les pido es que lo escuchen muy atentamente a Patricio, siempre, pero en lo que dijo ahora más, si quieren después, si no le prestan atención, escúchenlo en YouTube. Primero, acá les piden que asesoren a Maqueda.
Bueno, ustedes, la idea es que lean, que le presten atención a Maqueda. Eso no implica que, no te da la solución que asesoren a Maqueda. Maqueda nunca opinó sobre este tema, ¿está bien? O sea, no es que ustedes van al voto de Maqueda en Fontevecchia y está resuelto el caso. Nada que ver. O sea, si esa es la estrategia, se equivocaron. Nunca Maqueda opinó sobre esto porque nunca se dio este caso. ¿Está bien? Con lo cual, Maqueda está opinando sobre un fallo de la Corte Interamericana en aplicación con la jurisprudencia argentina. Lo que sí es relevante es la mirada que tiene Maqueda sobre el derecho internacional y sobre el derecho local. Pero simplemente con decir Maqueda no pasa nada. Una vez que ustedes saben qué opina Maqueda, ustedes tienen que tomar una decisión. Si ustedes van a reforzarle lo que dice Maqueda, o sea, van a decir, bueno, como Maqueda dice esto, va a decir tal cosa acá, y entonces argumentan cómo harían, efectivamente, como decía Martínez, como decía Patricio, bueno, como si interpretan que Maqueda le da prioridad al derecho internacional, lo cual es súper discutible en este caso, pero pongámosle que, para mí, ustedes sacan una conclusión de Maqueda que no es así, pero no importa, porque a su vez, ustedes dicen, bueno, Maqueda dice esto, pero no ven lo que dijo en Schifrin Maqueda. Entonces, y lo vieron a Schifrin, ¿está bien? Entonces, cuando yo digo Maqueda en todos los fallos que vimos. No es tan fácil. Entonces, si ustedes agarran Schifrin y agarran Fontevecchia, me interesaría leer cómo consideran que Maqueda entiende que la reforma es inconstitucional. Yo creo que Maqueda diría que la reforma es constitucional. ¿Está bien? Para empezar. O sea, no creo bajo ningún punto de vista que Maqueda diría que esa reforma fuera inconstitucional por el derecho internacional. No, pero pongámosle que ustedes interpretan eso. Primero tienen que explicitar que ustedes entienden que Maqueda sostiene eso, y después tienen que fundar de por qué tiene razón. Entonces van a tener que ir al derecho internacional, van a tener que decir por qué, según el artículo 75, inciso 22, esto estaría en contra de un tratado, y después tendrían que ir al tratado y decir qué parte del tratado estaría violada. ¿Está bien? También sería difícil encontrar explícitamente qué tratado dice que no se puede hacer esa distinción. ¿Está bien? No, tampoco es evidente que esto está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. No sé si Patricio está de acuerdo conmigo, creo que sí. No, yo coincido. De hecho, y si tuviese una interpretación súper amplia del 75 y 22, podrían hasta buscar una recomendación general de no sé quién. Y decir, no, y como dijo la Corte, en Carranza-Latruese, este tipo de recomendaciones son obligatorias para Argentina. Entonces, a medida que uno tiene una posición sobre qué es lo obligatorio, puede buscar también fuentes normativas. Y a su vez, ustedes van a encontrar en los tratados internacionales, en el preámbulo de DESC, de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, van a encontrar fundamento normativo para decir que los extranjeros quizás no puedan tener propiedad. Que los grandes bancos, que hay que cagar a los grandes bancos, ¿está bien? O sea, o que hay que priorizar a los pequeños productores. Pueden encontrar eso en los tratados internacionales. Con lo cual, no tengan una mirada mecánica porque se van a confundir con nosotros. Eso me interesa claramente ponerse los blancos sobre negro. Creo que Patricio fue muy claro, pero ya que me toca, lo refuerzo. Segundo, el caso concreto. Díganme por qué es inconstitucional la reforma. ¿Quién dijo que era inconstitucional la reforma? Y quiero saber por qué. Ya la escuchamos a Martina. ¿Los escuchamos? ¿Por qué es constitucional? ¿Qué pusieron? Perdón, yo puse que era constitucional, pero se me ocurre como posible argumento para la inconstitucionalidad si hubiera tratado de fundar esa posición, que, o sea, me parece que en este caso
es distinto, no aplica el caso de Fontevecchia para mí, porque acá no se trata de ver la manera en la que se interpreta el artículo 75, inciso 22, los tratados que están ahí con rango constitucional, con las normas de derecho público, sino cómo viene a encajar una nueva norma dentro del bloque de constitucionalidad donde ya está el tratado. O sea, por ejemplo, en este caso se puede dar a discusión porque capaz encontrás argumentos claramente en los pactos internacionales donde se puede limitar el derecho de propiedad de extranjero en función de los intereses de los Estados-nación, pero suponete que hubiera sido una reforma que hubiera instalado la pena de muerte, algo que está expresamente prohibido y no hay lugar a duda que un pacto internacional permita eso. Ahí ni siquiera podés aplicar el artículo, inciso, el artículo 27 de ver cómo se van en concordancia, porque hay una contradicción clara entre lo que implica la reforma y lo que dice el pacto. Por eso, capaz, si uno se pone en esa posición y dice, no, está re mal prohibir la propiedad de los extranjeros y esto es absolutamente incompatible en el derecho internacional, capaz lo podés fundar desde ahí, me parece. Pero Federico, aún en tu caso, está bien, pongamos que implantaron la esclavitud, digo, para ser más extremo todavía, ¿está bien? Que es como el caso horrible. Fontevecchia es clave en la resolución de este caso, no, porque te va a dar si el derecho internacional se impone o no. O sea, bajo ningún punto de vista Fontevecchia no es interesante o no es relevante para resolver el caso. El fallo Fontevecchia es clave para resolver este caso. ¿Por qué? Porque si el derecho internacional es más que se impone, la reforma es inconstitucional. ¿Está bien? Porque en principio podríamos sostener de que, no sé, la cláusula antidiscriminatoria de la Convención Americana impide, tampoco es así, porque no es que lo impide en todos los casos. Ya vamos a ver cuando veamos igualdad qué quiere decir la cláusula antidiscriminatoria. Pero supongamos que impediría eso, ¿está bien? Digo, no lo impide, pero supongamos que lo impediría. Bueno, nosotros podríamos decir, la mayoría de Fontevecchia te diría, está bien, lo prohíbe, pero ¿y a mí qué me importa? O sea, ahora es un principio de derecho público que los propietarios, que los extranjeros no tengan propiedad rural, qué sé yo. ¿Y? Claro, pero yo lo que entiendo eso y creo que no estoy entendiendo bien, entonces, a ver si me ayudan con esto. Porque, por ejemplo, si en el caso de Fontevecchia lo que está pasando es que el artículo inciso, el 75 inciso 22, o una forma de interpretar lo que dice el 75 inciso 22, a través de la aplicación del artículo 27 entra en contradicción con el 108. Eso es el juego que hay en Fontevecchia. Como la contradicción está entre los tratados con el 108 a partir de la interpretación que se hace del 27. Así es. En este caso, de la reforma introducida en el caso del trabajo práctico, lo que estaría, o sea, la incorporación esta estaría en contra del artículo 75, inciso 22, a través de una interpretación del 27. Ese sería el juego. Es un posible juego, y la otra es la interpretación de qué quiere decir que los tratados son complementarios a la primera parte, si eso quiere decir que tienen la misma jerarquía o que son menos, está bien, y que no derogan parte alguna de la primera parte. Y eso unido al 27 te mete en una discusión, ¿está bien? Entonces, porque acá tocamos la primera parte, dos artículos claros de la primera parte, básicos, y entonces, ¿qué hacemos? Y hay una contradicción, supongamos que hay una contradicción evidente. Bueno, y entonces, quizás el caso no está tan bueno porque no es tan evidente la contradicción, ¿está bien? Pero también, Claro. también está bueno el caso para que ustedes vean si hay contradicción o no, ¿está bien? Es que yo argumento que no hay una contradicción evidente por eso. Es que Bueno, pero supongamos que lo hubiera, Marco. Supongamos que lo hubiera. Y ahí sí, y ahí se complica mucho más. Ahí sí ya son... Y yo, si hubiera una contradicción evidente, y yo trataría, especialmente si en estos casos así horribles, ¿no? De esclavitud o pena de muerte, la que se nos ocurra, y trataría de alguna manera argumentar imponiendo el derecho internacional. Pero en este caso me parece plenamente conciliable. En esta consigna 2.
Vamos a tratar, y te dejo, Pato, que cierres, vamos a tratar de dejar por fuera ahora, en estas argumentaciones, que lo hacemos todos, de, bueno, si estaríamos de acuerdo haríamos esto, si estaríamos, digo, estamos buscando argumentos, ni siquiera estamos tomando la decisión, con lo cual queremos conocer los argumentos, los mejores argumentos de un lado y del otro. Te dejo, Pato, para que... Bueno, ya creo que nos estamos quedando como sin mucho tiempo. Entonces, piensen de vuelta en los casos y piensen cómo podrían responder a la luz de todo lo que vimos. Y yo creo que al final de cuentas, lo que dice Nico termina siendo como... Siempre al final el argumento democrático, del autogobierno, de la soberanía, vuelve. Lo intentamos obturar, lo intentamos reprimir, pero siempre vuelve al final. Porque al final lo que está pasando en este caso es una reforma constitucional que tiene, o según el caso, tiene una amplísima legitimidad democrática, y habría que ver, y al final de cuentas, como dijimos la otra vez, al final depende de la teoría política que nosotros tengamos, o la teoría de la democracia, la teoría de la Constitución. Entonces, eso parece ser como un hecho inescapable. Entonces, si uno decide votar a favor o en contra de este caso, el argumento democrático tiene que estar o respondido, o criticado, o justificado de alguna manera, justificando la validez de la reforma. Porque al final de cuentas, pareciera ser que eso es el punto, ¿no? Si Argentina, por los mecanismos democráticos, puede hacer esto o no. Si hay algo en el derecho internacional que se lo imposibilita o no. Y entonces hay que hacer un trabajo de investigación legal, pero también al final de cuentas uno tiene que volver al marco teórico que justifica la resolución del caso. Sea la protección de los derechos, si uno tiene una cierta concepción de los derechos humanos, o una teoría democrática, si uno tiene una noción robusta de la democracia. Entonces, siempre, a mi parecer, siempre termina jugándose al final con cómo uno responde o no a las tensiones que existen en el derecho. Que es así y vamos a seguir teniendo. Entonces, traten de pensar en esto. Traten de pensar en cómo juega la democracia, la Constitución, el derecho internacional, los derechos humanos, y cómo pueden resolver estos problemas que son los que ustedes el día de mañana van a tener que resolver cuando trabajen asesorando al presidente, asesorando a un legislador, asesorando a un juez, litigando. Son ese tipo de construcciones argumentativas, jurisprudenciales, doctrinarias, que tienen que hacer jugar para llegar a un razonamiento jurídico que sea convincente. Entonces, de vuelta, nosotros no tenemos la solución. Solamente con Nico, con Mariela, con Agustín, con Maru, todos diferimos cómo resolveríamos esto. Pero tienen que dar buenos argumentos basados en doctrina, en jurisprudencia, y en el texto constitucional para llegar a una resolución del caso. Nico. Bueno, yo, la verdad que impecable, Pato, como siempre. Siempre me meto yo, pero bueno. Bueno, por ahora vamos a dar terminada la clase por hoy. Nos está quedando afuera toda una clase, ¿está bien? Que es control judicial de constitucionalidad y control de constitucionalidad. O sea, por un lado, control de constitucionalidad, control judicial de constitucionalidad, y por otro lado, objeción contramayoritaria. Yo les pido que vean los videos, es un tema clave para nosotros, lo vamos a tratar en alguna de las clases que faltan, seguramente lo meteremos en la próxima clase de interpretación, ¿está bien? Pero les pido que lo vean, vamos a mandar un trabajo práctico de interpretación para la clase que viene, ¿está bien? De nuestro clásico de Mambrú, que lo tienen que entregar el lunes a última hora, ¿está bien? Así que ahora lo voy a subir, para que ustedes vean todo el tema de interpretación, y la próxima clase empezamos con interpretación y algo de control judicial de constitucionalidad. Les mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, hasta la semana que viene.